Bueno, continuamos con músculos de miembro inferior. Comenzamos con la pelvis, tiene un grupo anterior y posterior. En el grupo anterior se encuentra el iliopsoas, ¿sí? Ya lo habíamos nombrado alguna vez, el iliopsoas, lo hemos visto inclusive en algunos videos de la morgue, ¿sí? Tenemos el iliopsoas, que va de la región lumbar, ¿sí? Y de la fosa ilíaca, se va a dirigir justamente al trocánter menor, ¿sí? Muy bien, el músculo iliopsoas es un músculo flexor del muslo sobre el abdomen. Puede imprimirle rotación, sobre todo interna, ¿sí? A la cadera, ¿sí? En realidad es diríamos, el músculo iliopsoas tiene dos componentes, fíjense, ¿eh? Una porción ilíaca y lo que sería el psoas mayor, ¿sí? Pero obviamente que ambos hacen el mismo trabajo. El psoas menor es un músculo relativamente adherido justamente al iliopsoas, ¿sí? Entonces acá tenemos la parte del psoas mayor, acá abajo estaría el psoas menor, ¿sí? Y acá estaría la parte ilíaca que confluye en un tendón común en el trocánter menor. Bueno, son todos los movimientos, sobre todo la flexión de cadera, ¿sí? Es lo que realiza el iliopsoas. Acá vemos justamente la actividad del iliopsoas. ¿Recuerdan que habíamos hablado de esto? Cuando la persona hacía abdominal, ¿sí? Justamente, y lo que hace es aproximar el tronco, ¿sí? Al muslo, o el muslo llevar hacia el tronco, está trabajando el iliopsoas, y no los rectos como uno quisiera trabajar. Es decir, ¿qué significa que cuando hacemos ese tipo de ejercicio no estamos trabajando los rectos? Sí, por supuesto lo estamos trabajando, pero en un porcentaje mucho menor que si lo hiciéramos adecuadamente acercando nada más el esternón, ¿sí? A la región del pubis, que es justamente donde se inserta el recto del abdomen. Ustedes ya lo conocen. En la parte posterior de la pelvis tenemos justamente al glúteo menor, piriforme, gemelo superior, obturador interno, inferior, obturador externo y cuadrado femoral en un plano profundo. En el plano medio, el glúteo mediano. En el plano superficial, el glúteo mayor y el músculo tensor de la fascia lata. Entonces, fíjense, acá tenemos el glúteo medio que lo tuvimos que seccionar, ¿sí? Se lo tuvimos que cortar. Esto que está acá es cresta ilíaca. Y vemos el glúteo menor, ¿sí? Recuerden que el glúteo menor, junto con el glúteo mediano y el glúteo mayor, que también está acá seccionado, tenían inserción en la cara externa, ¿sí? De la fosa ilíaca, ¿sí? Que tenían justamente líneas glúteas. Luego tenemos al músculo piriforme, que es esto que se encuentra acá. Por debajo tenemos al gemelo superior, al músculo obturador interno, al gemelo inferior, ¿sí? Y por debajo a este músculo que es el cuadrado femoral. Son músculos denominados pelvitrocanterios y se encuentran todos en el plano profundo. En el plano medio se encuentra justamente el glúteo mediano, y en el plano más superficial se encuentra el músculo glúteo mayor, ¿sí? Ahí vemos al piriforme, que se encuentra en la cara anterior del sacro y sale por la escotora asiática mayor, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el ligamento sacroespinoso que cierra en canal, y permite justamente que esto sea como un orificio de salida, para la salida justamente del músculo piriforme. Y esto que está acá es la inserción, ¿sí? Del músculo obturador interno. Fíjense que se va a dirigir hacia la región de la fosa intertrocanteria del trocánter mayor en la cara medial. Acá tenemos el glúteo, ¿sí? Mayor, y esto nosotros vemos acá, se dirige hacia abajo y abarca todos estos elementos, es el tensor de la fascia lata, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, tensor de la fascia lata, es un músculo bastante tendinoso y de poco vientre muscular. Bien, acá tenemos justamente el glúteo mayor, ¿sí? Es un músculo extensor de cadera, tengamos presente eso. El glúteo mayor obviamente es un músculo extensor de cadera. Fíjense que ahí lo que hacemos es, tenemos la cadera flexionada, ¿sí? Y la extendemos, estamos trabajando la región glútea. Lo podemos hacer obviamente con resistencia, lo podemos hacer en diferentes ángulos, ¿sí? Y siempre estamos trabajando la extensión de cadera. Todo lo que me extienda la cadera, ¿sí? Trabaja la región glútea. Obviamente lo podemos hacer obviamente con carga, esto se llama
cadena cinética cerrada, cuando trabajamos, por ejemplo, con una pared o con el piso, y cadena cinética abierta cuando el extremo inferior queda obviamente libre. Pero siempre que estamos extendiendo cadera, ¿sí?, estamos trabajando en la región glútea. En el caso de los músculos, como el tensor de la fascia lata y el glúteo mediano, son músculos que me producen abducción de cadera. Fíjense, acá tenemos glúteo mediano y tensor de la fascia lata, me producen separación de la cadera, ¿sí?, abducción. Ahí tenemos, ¿sí?, cuando tiran hacia afuera, justamente, ya sea sentada, con poliga o lo que fuere, ¿sí?, estamos trabajando, ¿sí?, glúteo mediano, ¿sí?, y tensor de la fascia lata. Y el resto de los músculos pelvitrocanterios del plano profundo son músculos rotadores, ¿sí? En líneas generales decimos que toda la parte de gémilo, piriforme, cuadrado son todos rotadores externos, y el glúteo menor es rotador interno, ¿sí? El glúteo menor es el rotador interno. Y ahí tenemos justamente para trabajar, ¿sí?, las rotaciones, ¿sí?, mediales y laterales en ambos lados. Lo podemos hacer con carga o sin carga, claramente. El muslo, ¿sí?, va a presentar tres grupos musculares: anterior, medial y posterior. En el anterior obviamente vamos a encontrar el famoso cuádriceps femoral, que va a estar formado por el vasto medial, intermedio lateral, el recto femoral y el articular de la rodilla, que es un pequeño evento muscular en el tercio inferior, ¿sí? Como está formado por cuatro cabezas, ¿sí?, que son los vastos más el recto, ¿sí?, se denomina justamente cuádriceps. Eso está en el plano profundo. Superiormente al plano superficial se encuentra el sartorio, ¿sí?, sartorio. Entonces acá vemos en este plano profundo, vasto medial, vasto lateral, ¿sí?, vasto intermedio. Todo esto toma inserción en la línea áspera del fémur, ¿sí? Arriba ya se suma justamente el recto femoral, para completar el cuádriceps. Y en el plano más superficial, ¿sí?, pasando por encima del cuádriceps, se encuentra, ¿sí?, el músculo sartorio. Sabemos que justamente el cuádriceps lo que hace es extensión de la rodilla, ¿sí? Esa es la función de el cuádriceps. Vemos extensión justamente de la rodilla, ¿no? Es cuádriceps. En la parte profunda, ¿sí?, pero la parte medial, tenemos el aductor mayor, en el plano medio el aductor corto, ¿sí?, en el plano superficial tenemos pectíneo, aductor largo y gracil. Son los músculos de la región interna del muslo, ¿sí? Bueno, acá es un poquito engorroso poder describirlo, ¿sí? Lo vamos a ver acá. Fíjense, el gracil, ¿sí? El gracil, el aductor largo, ¿sí?, y más arriba es el pectíneo, son los músculos más superficiales, ¿sí? El aductor mayor es el músculo más grande, pero más profundo, ¿sí?, de la región medial. Esto es la parte anterior, ¿sí?, esto es la parte media, ¿sí? Hay imágenes que están mucho mejor, ¿no? Esto que está acá es el aductor largo, ¿sí? Por detrás el aductor mayor, que es el músculo más profundo y más voluminoso de la región medial. Y me faltaría mostrar el pectíneo, que tiene que estar en algunas de las imágenes acá, ¿sí?, el pectíneo. Entonces, fíjense, aductor corto, ¿sí?, aductor largo, ¿sí?, son músculos de la región. El aductor largo es más superficial, el corto es más profundo. Ahí tenemos, vamos de vuelta. Músculo pectíneo, esto es superficial. Músculo aductor largo, fíjense, y el gracil, estos son todos superficiales, ¿sí? Para yo poder ver al aductor corto, ¿sí?, a este músculo, tengo que levantar justamente al pectíneo y el aductor largo. Y profundamente voy a encontrar siempre al aductor mayor. Sabemos que los músculos aductores lo que hacen justamente es aproximar, ¿sí?, el muslo hacia la línea media, ¿sí? O sea, aducen, como cuando andamos en esquí o andamos en caballo, actividades funcionales. Y ahí está. Ahora la carga va hacia adentro, para trabajar justamente los músculos aductores, ¿sí? Formas diferentes de trabajar los músculos aductores. Y por último tenemos, en el muslo, ¿no?, los músculos de la región posterior, que tenemos ahí los famosos isquiotibiales, porque van del isquión, del hueso coxal, a la tibia. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Esto si nosotros lo vemos desde atrás, ¿sí? Ahí tenemos
el semimembranoso, en la parte más profunda, y el bíceps femoral, que va a tener obviamente una cabeza corta y una cabeza larga, en este caso está seccionada. Acá tenemos el semimembranoso, el semitendinoso, y acá tenemos justamente el bíceps con su cabeza corta y larga. Recuerden que el bíceps terminaba en la parte del peroné, en el vértice del peroné. Estos músculos justamente lo que me van a producir es flexión de la rodilla, ¿sí? Los músculos semimembranoso, semimembranoso, todos me van a producir justamente flexión de la rodilla. Fíjense, cuando nosotros flexionamos la rodilla, actúan los músculos isquiotibiales. Vamos a la pierna. Tenemos también 3 grupos, anterior, lateral y posterior. En el caso del grupo anterior tenemos el músculo tibial anterior, extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, donde justamente ellos van a tener su agonismo, y el tercer peroneo, que es un músculo pequeñito que se encuentra bien profundo, ¿sí? Acá tenemos el tibial anterior, ¿sí? El extensor corto, ¿sí? Perdón, el extensor largo del dedo gordo, y el extensor de los dedos posteriormente, diríamos lateralmente. Esto es toda la región anterior de la pierna, ¿sí? Si nos vamos a formar, palpar, ¿sí? Esto es anterolateral. Estos músculos justamente lo que hacen es permitir los músculos, sobre todo el tibial anterior y el tercer peroneo, ¿sí? Elevar la punta de los pies. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de acá, también tenemos el extensor del dedo gordo, o sea, me va a llevar el dedo para arriba, los dedos me van a llevar para arriba, ¿sí? Como por ejemplo en esta figura, los dedos están llevando para arriba porque la persona no solamente está haciendo fuerza, ¿sí? Con los músculos agonistas, como por ejemplo el tibial anterior, el tercer peroneo, sino también está haciendo fuerza con los extensores de los dedos, por eso que el dedo se le va para arriba. Con respecto al grupo lateral tenemos el peroneo corto y el peroneo largo, ¿sí? Fíjense, los peroneos corto y largo, ¿sí? Permiten levantar justamente el arco lateral del pie, ¿no? Obviamente que van a ir de la región peroneal hacia el peroneo corto, la región, el peroneo corto va a ir sobre todo al quinto metatarsiano, a una prolongación que se llama tuberosidad, una saliencia que tiene el quinto metatarsiano, y el peroneo largo se va a dirigir, fíjense, a las cuñas, ¿sí? Y al primer metatarsiano. O sea, va a cruzar toda la bóveda plantar. Y en el grupo posterior tenemos al popliteo, al flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo, tibial posterior, ¿sí? Y los músculos lumbricales, que como sabemos son músculos que están anexos a los flexores, perdón, de los dedos, no del dedo gordo, sino de los dedos, análogo al de la mano. Y superficialmente tapando estos músculos se encuentra el tríceps sural, que está formado por el sóleo, los gastrocnemio lateral y medial, y tenemos un pequeño músculo que se denomina plantar, ¿sí? Músculo plantar. Muy bien. Entonces acá vemos, ¿sí? Los músculos de la región profunda. Este músculo que está acá, fíjense, solamente esto que está acá, ¿sí? Es el vientre muscular. Después todo esto es tendón del músculo plantar. Fíjense qué interesante. Acá tenemos el sóleo, ¿sí? Y los gastrocnemios que están cortados. Este es el tendón calcáneo. Esta es la famosa músculo de la pantorrilla. Acá podemos ver, obviamente, a los gastrocnemios, ¿sí? Luego tenemos el músculo, ¿sí? Tibial anterior. Perdón, no es músculo tibial anterior. Tibial posterior, ¿sí? Esto que se encuentra acá es el músculo popliteo, ¿sí? Popliteo. Vamos a ver si tenemos una mejor figura. Bueno, y estos músculos son los que justamente nos ponen en punta de pie, ¿sí? Es decir, los músculos de la pantorrilla. Cuando nosotros, ustedes recuerden que el tibial anterior, el tibial posterior, los gastrocnemios y el sóleo son todos extensores, ¿sí? De la articulación talocrural, ¿sí? Me extienden. Entonces trabajamos esos músculos. Pero como tenemos músculos biarticulares, como por ejemplo los gastrocnemios, ¿sí? Es decir, los gastrocnemios forman parte, ¿sí? Para que tengamos presente, de lo que me da el volumen justamente de la pantorrilla. Tenemos un gastrocnemio medial y un gastrocnemio lateral, ¿sí? Si nosotros nos sentamos, como está haciendo esta persona, y hacemos punta de pie, anulamos a los gastrocnemios y predomina solamente el sóleo en la extensión de el pie. Los músculos del pie presentan también grupo dorsal y plantar. El grupo dorsal presenta el extensor corto y del dedo y del dedo gordo, ¿sí? Que me generan como esa prominencia. Fíjense que tenemos el extensor corto, ¿sí? Y el extensor de los dedos, del dedo gordo y de los dedos.
que forma como una especie de pelotita ahí. Bueno, a veces la gente piensa que tiene algo hinchado, le picó algo, y no, en realidad solamente es la prominencia de los músculos. Y luego tenemos los músculos plantares, que fíjense, vamos a tener un grupo medial, ¿sí? Un grupo medio y un grupo lateral, muy parecido a lo que teníamos, ¿sí?, en la mano. Fíjense que el grupo medio tiene un plano profundo, se encuentran los interóseos nuevamente, un plano medio se encuentra el cuadrado plantar o flexor accesorio, ¿sí?, y un plano superficial, ¿sí?, donde se encuentra el flexor corto de los dedos. Eso se encuentra en la parte media del pie, ¿sí? En la parte medial, o sea, del lado de adentro, tenemos un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo, flexor corto de los dedos y el aductor de los dedos. Y en el plano superficial, el separador de los dedos, ¿sí?, el abductor. Y en el plano lateral tenemos también dos planos, el flexor corto pero del dedo pequeño, el oponente del dedo pequeño y el abductor del dedo pequeño, ¿sí? Entonces fíjense, yendo de la parte más profunda, obviamente que vamos a tener acá la región de los interóseos, ¿sí? Vamos a tener el plantar accesorio, ¿sí?, y el flexor corto, ¿sí?, de los dedos. Acá tenemos también el músculo cuadrado plantar o plantar accesorio, ¿sí? Estos ya son los músculos largos de los dedos, o sea, los flexores largos de los dedos. Del lado medial, obviamente que vamos a tener, ¿sí?, el músculo más superficial, ¿sí?, que es el músculo abductor del dedo gordo, ¿sí? Estos músculos obviamente que van a colaborar con el mantenimiento del arco interno. Y obviamente que lo ocupamos cuando agarramos una toalla, una media, o cuando flexionamos los dedos, estamos ocupando justamente estos músculos. Bien, vamos terminando. Vasos de miembro inferior. Tenemos que la arteria ilíaca interna, ¿sí?, que es rama, diríamos que es una de las ramas de finalización justamente de la aorta, ustedes recordarán, ¿sí?, va a dar rama extrapélvica, como la obturatriz, la glútea superior e inferior y la arteria pudenda, que van a vascularizar, o sea, son extrapélvicas porque van a salir justamente fuera de la parte perineal, ¿no? Entonces va a salir por el agujero obturador, por el conducto ciático, ¿sí?, por la escuadra asiática mayor y menor, y van a dar justamente vascularización a la región pelvitrocanteria, ¿sí? Fíjense, las pudendas, la glútea superior, media e inferior, ¿sí?, está la arteria obturatriz, que justamente van a emerger y son ramas justamente de la femoral interna. Pero en líneas generales, nosotros sabemos que la femoral externa, que es rama de bifurcación de la ilíaca común, que a su vez es rama de la aorta, es la que va a tener singular importancia. Entonces, la arteria femoral, ¿sí?, es continuación de la arteria ilíaca externa, ¿sí?, que es la rama de bifurcación justamente de las ilíacas comunes, que nosotros, ¿sí?, habíamos hablado. Tenemos la ilíaca interna y externa. Ambas son ramas de las ilíacas comunes que salen a su vez de la aorta, ¿no? Se inicia a la altura del ligamento inguinal, ¿sí? Recuerden que teníamos acá arriba, además teníamos también la región el conducto inguinal, y recorre el conducto femoral hasta el hiato del aductor. Su dirección es oblicua, inferior, medial y posteriormente. Fíjense, esto que está acá es el ligamento inguinal, ¿sí? Acá tenemos la aorta, ilíaca común, ilíaca interna, ilíaca externa, ¿sí? Entonces, a partir de este ligamento inguinal, se dirige hacia abajo. Esta es la arteria, ¿sí?, femoral. Arteria femoral. Fíjense que la arteria femoral, ¿sí?, está el ligamento inguinal, se va acompañada de la vena femoral y del nervio femoral, ¿sí? Este espacio, ¿sí?, que nosotros vemos acá, se denomina triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Y está formado superiormente por el ligamento inguinal, lateralmente por el sartorio, medialmente por el aductor largo y profundamente por el músculo pectíneo y por el músculo iliopsoas, ¿sí? Ese triángulo femoral. ¿Qué pasa por ese triángulo femoral? Bueno, vena femoral, arteria femoral, nervio femoral. Fíjense que la arteria femoral desciende por la región medial del muslo, pasa por un canal que corresponde al aductor mayor, que se denomina justamente hiato, ¿sí?, hiato del aductor mayor, y automáticamente, ¿sí?, se transforma en arteria poplitea.
Fíjense la arteria poplitea, ustedes recuerdan que acá teníamos un espacio que se llamaba espacio popliteo, delimitados por las líneas supracondylias mediales y laterales de la línea áspera, ¿sí? Y ahí se encuentra justamente la arteria poplitea. La arteria poplitea, entonces, es continuación, ¿sí?, de la arteria femoral, se inicia en el arco aductor y finaliza en el arco tendinoso del sóleo. Acuérdense que el sóleo formaba parte de los músculos que formaban el tríceps sural. Se divide en dos, una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior, ¿sí? La arteria anterior anterior, sabemos que es bifurcación anterior de la arteria poplitea. Lo que va a hacer es atravesar la membrana interósea que se encuentra uniendo la tibia al peroné, ¿sí? Y lo que va a hacer es ir por adelante hasta el retináculo extensor. Una vez que pasa la articulación del tobillo, ¿sí?, la arteria tibial anterior pasa a llamarse arteria dorsal del pie, ¿sí?, que se dirige hasta el espacio, el primer espacio interóseo metatarsiano, ¿sí?, y se va a dirigir hacia la planta del pie, y se va a, digamos, anastomosar a la arteria plantar lateral, ¿sí?, que ahora vamos a ver de dónde viene. La arteria troncotibio-peronea es la porción de la arteria tibial posterior. Recuerden que la arteria tibial posterior era rama también de la arteria poplitea, situado entre el origen de la arteria tibial anterior y la arteria peronea. Esa arteria me va a dar justamente, ¿sí?, la arteria peronea, que es lateral a la arteria tibial posterior, va del tronco tibio peroneo hasta el espacio, hasta el extremo inferior de la membrana interósea, ¿sí?, pero por detrás, ¿sí?, dando una rama perforante, ¿sí?, y una arteria peronea posterior. La arteria iliac posterior, ¿sí?, que es de alguna forma la continuación o que mantiene, digamos, el tronco original de la arteria poplitea, desciende, fíjense, inferomedialmente hasta la entrada del canal calcáneo. O sea, todo esto va por detrás. Tanto la tibial posterior como la peronea van por la región posterior de la tibia, por el plano posterior, entre los músculos de la región posterior de la pierna, ¿sí? Y fíjense que cuando llega al canal calcáneo se va a dividir en arteria plantar medial y arteria plantar lateral, ¿sí? La plantar lateral, obviamente que es más voluminosa, continuación de la arteria tibial posterior, se dirige hasta la base, ¿sí?, del quinto metatarsiano, en la que está cubierta, ¿sí?, por músculos justamente de la región media del pie. La arteria plantar lateral, fíjense que se va a incurvar, va a formar un arco plantar profundo, y fíjense que se va a ir hasta el primer espacio interóseo a unirse con la arteria dorsal del pie, que correspondía a la continuación de la arteria tibial anterior, que era rama a su vez de bifurcación anterior de la arteria poplitea. Muy bien. La arteria, esto es la arteria plantar medial, ¿sí?, medial, no es lateral. Se dirige anteriormente, está cubierto por el aductor del dedo gordo, ¿sí? Finaliza formando con la arteria digital plantar medial, ¿sí?, del dedo, fíjense, en ramos, ¿sí?, medial y lateral. O sea, la arteria plantar medial va a estar cubierta justamente por el músculo aductor del dedo gordo. Todo lo que estuvimos diciendo se encuentra acá. Esta es la arteria poplitea, ¿sí?, esta es la arteria tibial anterior, este es el tronco tibio peroneo, esto que se encuentra acá es la arteria peronea, ¿sí?, y esta es la arteria tibial posterior, que se va a dirigir hacia la parte medial, va a pasar por el conducto calcáneo y se va a dividir en dos. En una arteria plantar lateral, ¿sí?, que fíjense ya se va a dirigir el primer espacio interóseo, y una arteria plantar medial que va a estar cubierta por el aductor del dedo gordo. Muy bien. Las venas, ¿sí?, de miembro inferior, obviamente que van a seguir el mismo principio de venas superficiales y profundas que habíamos visto en miembro inferior, ¿sí? Arrancamos obviamente con las venas profundas, tibio-peronea, poplitea y femoral, que tienen obviamente venas satélites, es decir, son dos venas satélites por arteria, ¿sí? Y obviamente que tenemos las venas superficiales, ¿sí?, una red venosa dorsal y plantar del pie, y lo más importante acá es que van a dar origen justamente a la safena mayor y a la safena menor.
¿sí? Entonces, esta vena, ¿sí? Es lo que se denomina vena safena mayor y se dirige por la región medial del pie. Si es superficial es porque es suprafacial, ¿sí? Suprafacial. Fíjense que pasa por delante del maléolo, ¿sí? Y esta vena va a finalizar en la vena femoral. Sin embargo, la vena lateral, ¿sí? Que es la safena menor, pasa por detrás del maléolo peroneo y se va a dirigir, ¿sí? Hacia la parte posterior, finalizando en la vena poplitea. Muy bien, solamente eso con respecto a vena. Los nervios de miembros inferiores, obviamente que tiene que ver con el plexo lumbar. Nuevamente está constituido por los ramos anteriores y los primeros 4 nervios lumbares, ¿sí? Lo que vamos a describir acá es lo que va sucediendo, nada más. El primer nervio lumbar va a recibir un ramo comunicante, ¿sí? El ramo anterior del nervio subcostal, o sea, del radio que está arriba. Luego proporciona un ramo comunicante al segundo nervio lumbar. Cuando proporciona ese nervio, esa continuidad, o sea, recibe un nervio, ¿sí? Y manda un nervio, se divide en dos, que es el nervio ilio-hipogástrico e ilio-inguinal, son nervios sensitivos. El segundo nervio lumbar va a recibir justamente del primer lumbar, va a dar dos ramas, genitofemoral y cutáneo femoral lateral, y luego se va a dividir en un ramo anterior y posterior. De la misma forma va a suceder con el tercer nervio, ¿sí? Y con el cuarto nervio, o sea, se van a dividir en un nervio anterior y posterior. ¿Qué pasa? Los ramos anteriores del segundo, tercer y cuarto nervio se van a unir para formar el nervio obturador. Y los ramos posteriores, ¿sí? Se van a unir para formar el nervio femoral. Para decirlo de otra manera, este nervio obturador es el encargado, vamos a ver, son, digamos, las ramas colaterales, ¿sí? De el plexo lumbar, y las ramas terminales, perdón, que salen del plexo lumbar, fíjense que la mayoría son sensitiva motor, ¿sí? Excepto el cutáneo femoral lateral, y el resto de las colaterales están destinadas justamente al psoas, ¿sí? El músculo flexor de la columna femoral, y el cuadrado lumbar, que ustedes recordarán que dijimos que era un músculo, muy importante, que permitía que nosotros podamos de alguna forma elevar los glúteos y poder desplazarnos, ¿sí? Moviendo la región glútea. El nervio obturador, ¿sí? Fíjense, va a pasar por el agujero obturador y se va a dedicar a inervar a los, ¿sí? Músculos aproximador largo y corto, gracil y pectíneo, y aproximador mayor. Fíjense que todos estos músculos son músculos aductores. Y también va a dar inervación al obturador externo. El nervio femoral, ¿sí? Va a dar dos ramas, cutáneo femoral anterior, que va a dar inervación al sartorio, y el cutáneo anterior medial, que va a dar también ramas, ¿sí? Para el pectíneo, ¿sí? Y el aproximador largo, ¿sí? Esas son las ramas superficiales del nervio femoral, que a su vez se subdivide en cutáneo anterior, lateral y medial. Y la rama profunda, obviamente, que va a estar destinada ¿a quién? Al cuádriceps. Entonces, la región anterior del muslo está inervada por el nervio femoral y la región medial del muslo por el nervio obturador. Ambos son, por supuesto, ramas del plexo lumbar. Y ahí está lo que decíamos. Fíjense, acá está el nervio femoral, que se forma a partir de las ramas posteriores, ¿sí? De lo que sería ¿cómo se dice? El plexo lumbar, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? El nervio obturador, que va a pasar por la parte, ¿sí? Del agujero obturador, en el cual se va a dar inervación a la región medial del muslo. Muy bien. Acá vemos de vuelta, ¿sí? Nervio femoral, nervio obturador del plexo lumbar. Muy bien. Simplemente es cómo discurre, ¿sí? Los segmentos de nervios y vasos en la región del muslo. Acá vamos de vuelta, ¿sí? Nervio femoral, ¿sí? Arteria femoral, vena femoral, ¿sí? Y fíjense que en la vena femoral, ¿sí? Desemboca, ¿sí? Esto que está acá es la fascia, que de acá a acá es obviamente suprafacial y esto es infrafacial, la vena safena mayor. Muy bien. Perfecto. Y el plexo sacro, que está formado justamente por la unión del tronco lumbosacro
con los ramos anteriores de los 3 nervios sacros, ¿sí? Entonces, el quinto nervio lumbar, ¿sí? Lo que hace junto con el cuarto nervio lumbar, ese conjunto se denomina tronco, ¿sí? Lumbosacro, desciende hasta la escotadura asiática, anterior al ala del sacro, que eran la parte de los costados justamente de hecho hueso, ¿sí? Los ramos sacros lo que van a hacer es emerger justamente de los agujeros anteriores. Cuando nosotros veamos justamente la cara anterior del sacro, veíamos que tenía orificios. Muy bien. ¿Cuáles son las ramas colaterales del plexo sacro? Están destinadas justamente para el piriforme, para los glúteos, ¿sí? Para todos los músculos denominados pélvico-anteriores, que eran rotadores laterales sobre todo, ¿sí? Excepto el glúteo menor, que era un músculo que hacía rotación medial. La rama terminal del plexo sacro tan conocido socialmente es el nervio ciático. Fíjense que el nervio ciático está destinado a inervar al semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral y también, ¿sí?, al aproximador mayor, que es el músculo de la región medial del muslo profundo, la porción medial. Ustedes recordarán, ¿sí?, que el nervio obturador inervaba la porción lateral de este mismo músculo. El nervio ciático, ¿sí?, me va a dar ramas terminales, que se denominan peroneo común y nervio tibial. Ese nervio peroneo común se va a dividir a su vez en peroneo superficial. Fíjense que está destinado para los músculos peroneo lateral corto largo, ¿sí?, que son músculos de la región lateral de la pierna. Y el peroneo profundo, que se va a dirigir hacia adelante en la pierna ya, y me va a dar inervación a los músculos de la región anterior de la pierna, es decir, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor del dedo gordo. El nervio tibial, ¿sí?, lo que va a hacer es darme la inervación de los músculos de la región posterior, de la pierna, ¿sí? Y este nervio tibial se va a subdividir nuevamente en plantar medial, destinado justamente a los dedos del gordo, a los dedos del pie, ¿sí?, específicamente la región medial, aductor y flexor corto del dedo gordo, a los músculos de la región medial, flexor plantar y cuadrado plantar, primero y segundo lumbrical, que se encontraban anexos justamente al flexor de los dedos. El nervio plantar lateral, ¿sí?, que es rama lateral del nervio tibial, fíjense, le va a dar inervación al aductor gordo, algo así como sucedió cuando hoy veíamos, ¿sí?, al cubital. ¿Se acuerdan que el cubital iba a dar inervación al aductor del pulgar? Bueno, en este caso, el plantar lateral le va a dar inervación al aductor del dedo gordo. También el plantar lateral se va a encargar de dar inervación a los interóseos plantares y dorsales, que son un músculo profundo, al cuadrado plantar, que corresponde al músculo superficial, la región media, y a todos los músculos que se encuentran en la parte lateral en relación con el dedo pequeño. También, por supuesto, completando la inervación con los lumbricales 3 y 4. Muy bien. Y lo que vemos acá justamente es, ¿sí?, el plexo, o sea, el inicio justamente del plexo sacro, ¿sí? Fíjense que el cuarto y el quinto lumbar me forman esto que se llama acá, que es el plexo lumbosacro, ¿sí? Y se van a oír justamente al nervio sacro, al primero, segundo y tercer nervio sacro, para confluir justamente por la escotadura asiática mayor, formando el nervio asiático. Fíjense, ahí tenemos la región glútea, tenemos la escotadura asiática y vemos cómo sale el nervio ciático, ¿sí? Lo que hace que cuando nosotros tenemos que poner un inyectable, dividamos la región glútea en cuadrantes, ¿sí? Y el cuadrante superolateral es el cuadrante más seguro para colocar justamente inyectable y evitar cualquier tipo de lesión del nervio ciático, que son las zonas justamente de punción que hay que tener presente, ¿tá? Muy bien. Ahí tenemos justamente la formación, ¿sí?, del tronco lumbosacro, ¿sí?, y la confluencia con los 3 primeros nervios. Fíjense que estos nervios se recuestan por el músculo piriforme, y acá está la cortadura asiática. Muchas gracias, ¿sí?, por su atención.